Mitad de semana, gracias que usted está en nuestra sintonía para seguirse informando. Somos la entrevista informativa en La Jugada. Soy Johnny Asenón y lo voy a acompañar en esta media hora de buena información. Vamos a tener una conversación muy interesante que nos va a plantear cuáles son las iniciativas de prevención de violencia en contra de las niñas y los niños de Fundafam. Esto siempre en el marco de la eliminación de la violencia contra la mujer. Quiero darle la bienvenida a nuestro set a Blanca Flor Bonilla, quien es asesora ad honorem especializada en la doctrina de interés superior de la niña y el niño y en teoría de género aplicada a las políticas públicas de la Fundación para el Apoyo Familiar Fundafam. Bienvenida, señora. Sí, muchas gracias, Johnny. Quiero también darle la bienvenida a la licenciada Carolina Escalante, quien es coordinadora de programas de primera infancia de Fundafam. Imagino es un trabajo muy importante que ustedes están realizando en la prevención de la violencia contra la niña y el niño. Quiero iniciar con usted, señora Blanca Flor, comentándome un poco de cuáles son esas iniciativas de prevención de la violencia en contra de las niñas y los niños acá en el país y que justamente es un impulso que realizan ustedes como Fundafam. Sí, bueno, primero comentarles que Fundafam tiene 3 programas, que es el programa de primera infancia y que su objetivo es dar asistencia técnica, acompañamiento a las comunidades a través de los círculos de familia en la atención integral de las niñas y niños e influir en la familia en una reeducación para la crianza de los niños y niñas. Esos círculos están integrados, imaginamos, en las diferentes comunidades que puedan ustedes estar trabajando, en donde hay también pues, trabajo intersectorial, que puede ser con instituciones públicas y privadas para el beneficio y el fomento de los derechos de nuestros niños. Sí, como no, mi compañera y amiga Carolita, Carola le decimos nosotros de cariño, va a explicar más sobre ese. El otro programa que tenemos es el programa de Derechos a una Cultura de Paz. Este programa consiste en trabajar con adolescentes y jóvenes a través del arte, ¿verdad? A través del arte, apoyarles en hacer planes de vida, donde ellas vean una esperanza y un futuro aquí en el país. Claro. Coméntenos un poco, licenciada Carolina, de cómo está también ese trabajo que realiza usted directamente como coordinadora de la primera infancia de Fundafam, que es un trabajo clave que se debe realizar con nuestra niñez, justamente para garantizar los derechos y obviamente para cambiar un círculo de violencia que pueden estar viviendo. Sí, exacto. Buenas tardes. De antemano el agradecimiento, ¿verdad?, por la apertura. Sí, como coordinadora, ¿verdad?, del programa de primera infancia de Fundafam, nuestro objetivo en nuestros proyectos es garantizar los derechos, ¿verdad?, para las niñas y los niños. Comentar que actualmente tenemos 2 proyectos, ¿verdad?, 2 proyectos grandes, aparte de otras actividades de incidencia. Como Fundafam, que somos pioneras, ¿verdad?, en el país, en el trabajo de primera infancia y que ya hemos trabajado en los 14 departamentos, ¿verdad?, más o menos 50 municipios. Actualmente estamos trabajando en 2 departamentos, Morazán y La Libertad. Claro. En Morazán tenemos 4 municipios y en La Libertad tenemos un municipio. ¿Ha habido alguna incidencia de incremento de violencia para que ustedes hayan seleccionado Morazán y La Libertad, del cual estén siendo víctimas los niños? En el caso de Colón, ¿verdad?, estamos trabajando bajo el marco del Plan Colón Seguro, ¿verdad?, que es un municipio priorizado en este plan de gobierno, ¿verdad?, que por cierto muy exitoso en el caso de Colón y creo que también en todos los municipios, ¿verdad?, que ha bajado los índices de violencia. Entonces estamos trabajando en ese marco y en Morazán estamos trabajando en... se ha priorizado más bien por los niveles de pobreza, ¿verdad? Comentarle de que en Morazán estamos, San Simón, San Isidro, Torola y Guatajiagua. Estamos trabajando en Morazán con el financiamiento, ¿verdad?, del Gran Ducado de Luxemburgo, con el segundo fondo concursable. En el caso de Colón estamos trabajando, ¿verdad?, con el Ministerio de Educación, específicamente con la Dirección Nacional de Primera Infancia. Ese es el trabajo que hacen interinstitucional para garantizar los derechos. Quiero que me comente también sobre cuál es la situación. Ustedes realizan un diagnóstico en los territorios y cuáles son esos problemas de violencia que enfrenta nuestra niñez
pues nuestros niños y nuestras niñas en el país y que justamente trabajan ustedes para garantizarles los derechos. Sí, se hace un diagnóstico, ¿verdad? En el municipio y en cada comunidad, porque estamos dentro del municipio, pero también dentro del municipio se van priorizando las comunidades, ¿verdad? Se hace un diagnóstico y basado en ese diagnóstico de cantidad de niñas y niños, ¿verdad? La situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Se trabaja también, como ya bien usted lo decía, desde un enfoque intersectorial, se trabaja que esto es con la articulación de todas las instituciones presentes en el municipio, ¿verdad? O por lo menos se busca, ese es como el objetivo, ¿verdad? Porque también hay que decir que no todas las alcaldías, no todas las instituciones dentro de los municipios, ¿verdad? Tienen como esa apertura del acompañamiento, del apoyo. ¿Hay alcaldes que se resisten a ese tipo de claro programas? que sí, o sea, podríamos decirlo que no nos dan como el apoyo que se requiere, no a nosotros como institución, ¿verdad? Sino a la población, a las niñas y a los niños. Que son víctimas. Porque, exactamente, porque ese es el objetivo, o sea, la atención integral para las niñas y los niños. Claro. Es muy importante también conocer lo que realizan ustedes como fundación. Quiero preguntarle a la señora Blanca Flor de que nos comente un poco de cuál es el trabajo que realizan como fundación para profundizar y poner en contexto a nuestra teleaudiencia, que es muy importante también informar y conocer sobre ese trabajo que ustedes realizan como fundación que están apoyando los diferentes sectores del país. Sí, estaba comentando del programa de Derechos a una Cultura de Paz. En este programa están este proyecto para trabajar con adolescentes y jóvenes. Es un proyecto de prevención para darle perspectiva de vida a cada uno de ellos. Es un acompañamiento, es una reflexión sobre sus vidas y el aprendizaje para que ellos aprendan a tocar algún instrumento musical y formen grupos generando iniciativas musicales. Ese es el proyecto, ¿verdad? Pero también en este mismo proyecto tenemos incidencia, el eje de incidencia, y en este participamos como Fundafan en varias redes, ¿verdad? Entre ellas estamos en la red de educación inicial y parvularia El Salvador, en la red para el 6%, Resalde, y en otra red de jóvenes. Y en las actividades de mujeres participamos, en las que se hacen públicamente, asistimos. Tenemos el programa de igualdad y equidad de género, que es el otro proyecto del cual queríamos conversar ahora, porque tanto el programa de primera infancia tiene una campaña contra la violencia, ¿verdad? Financiada por el Ducado de Luxemburgo, y nosotras en el programa de igualdad y equidad de género tenemos la campaña contra la violencia hacia las mujeres. Y coincidentemente, pues la Convención de Derechos del Niño y de la Niña fue aprobada el 20 de noviembre de 1979 y también el 25 de noviembre las Naciones Unidas definieron el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. O sea, el mes de noviembre es un mes muy especial para poder platicar y sensibilizar a todas y todos a que rompamos los ciclos de violencia en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sociales. Y que es muy importante para romper estos ciclos la información, la organización de las mujeres allá en cada uno de nuestros territorios. Quiero preguntarle también, señora, de cuál es esa situación a la que se enfrentan nuestros niños en las diferentes comunidades, cuál es esa violencia que ustedes identifican con los diagnósticos que realizan como fundación de los padecimientos que pueden ser graves, incluso algunos llevan hasta la muerte de nuestros chiquitines. Sí, bueno, en primer lugar hay una violencia que se está naturalizada, ¿verdad? Que consiste en el adultismo. ¿Qué es eso? Bueno, de que las personas adultas pensamos que solo nosotros tenemos la razón y que las niñas y no escuchan a los niños ni las niñas. No piensan, no entienden y no los escuchamos. En la Convención de Derechos de la Niñez y en la LEPINA, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, tenemos 4 grupos de derechos. Uno es el de supervivencia, el segundo grupo de desarrollo, el tercer grupo es de protección y el cuarto grupo es de participación. Y precisamente en el de participación está todos los derechos a opinar, derechos que tienen a opinar, a ser escuchados, a ser atendidos. Si esto no lo hacemos, la ciudadanía, por ejemplo, no se empieza a construir. No, en el país tenemos una deficiencia
en la participación ciudadana, o sea, los ciudadanos y ciudadanas no asumimos plenamente nuestra responsabilidad, pero sí tiene que ver con la construcción social que se hace desde la primera infancia. Entonces ese es uno de las violaciones que hacemos, ¿verdad? Otro, discúlpeme que lo interrumpí, otro es la forma de tratarlos, ¿verdad? Cuando se les dicen palabras que son de desprecio, palabras que ofenden, que deterioran, digamos, a su ser, eso es una violencia. Y eso, digamos, a los niños y niñas les afecta muchísimo para que a su futuro tengan autoestima y tengan seguridad para tomar decisiones y se sientan parte activa en la sociedad, ¿verdad? Y bueno, Carolita puede comentarle de más, ella trae ahí una gran lista de derechos a los que son violentados. Y quiero preguntarle también a Carolina, ¿qué hay que hacer para desnaturalizar esta violencia que ya en los hogares es muy común, en donde nosotros podemos maltratar psicológica, verbal y físicamente a nuestros niños, pero pareciera de que las mamás o los papás, que son los responsables de garantizar los derechos a sus hijos, no están formados y justamente no están haciendo nada para evitar estas violaciones? Sí, precisamente usted lo ha dicho, ¿verdad? Es dentro del hogar donde se reproduce, lamentablemente, ¿verdad? Y dentro de los círculos de familias, ¿verdad?, que nosotros atendemos, la vía familiar comunitaria, pues nosotras incidimos en eliminar esos patrones violentos desde la primera infancia, ¿verdad? ¿Y desde qué momento? Pues a veces la violencia, no a veces, casi siempre entra de una manera bien sutil, ¿verdad? Como diciéndole a la niña, no, vos no podés jugar de esta forma, o vos solo podés jugar con las cacerolitas y las muñequitas, ¿verdad? El niño puede jugar con que le asignan al niño. Sí, son esos estereotipos, ¿verdad?, de que vamos a veces fortaleciendo. Entonces nuestro trabajo, ¿verdad?, dentro de los círculos de familia es poder erradicar esas conductas sexistas, ¿verdad?, de poner al niño o al hombre como el centro. Se le asigna hasta color. Exactamente. Entonces dentro de, por ejemplo, dentro del programa, ¿verdad?, o del proyecto, hay equipamiento de los círculos de familia con material lúdico, ¿verdad? Entonces nosotras tratamos de que esos materiales, que no sea el rosadito para la niña, el celestito para el niño, ¿verdad?, que no estén cosificados o clasificados, que todas las actividades sean integradoras, ¿verdad?, que también cuando se reparten las tareas del hogar, que sean por igual, ¿verdad? Que no sean las tareas del hogar solo para la niña, ¿verdad? Y que la niña tiene que hacerle al niño las cosas, ¿verdad? Entonces, desmontar esa cultura de violencia desde la niñez, que es muy clave. Exactamente, desde la primera infancia, ¿verdad? Porque es ahí donde vamos construyendo nuestra personalidad, ¿verdad? Porque si se nos educa de una forma sexista desde pequeñitos y pequeñitas, pues que vamos a tener al futuro, ¿verdad?, a largo plazo. Entonces ese es como uno de los grandes objetivos. Lo otro es involucrar a los hombres, ¿verdad?, dentro de las actividades de los círculos de familia, porque normalmente siempre es la mujer, ¿verdad?, la que lleva al bebé. Entonces nosotras lo que tratamos de motivar es que lleguen hombres, también incluirlos a ellos, porque hay todo un proceso de capacitación de educadoras comunitarias. Entonces ahí nosotras también tratamos de que lleguen hombres, que no sean solo las mujeres, sino que los hombres. Y que es muy clave que participen los hombres, que participemos nosotros, que participen las mamás en todo este tipo de formaciones. Vamos a irnos a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a hablar un poco sobre esas campañas de concientización para proteger los derechos de nuestras niñas y niños que Fundafan está impulsando. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos conversando este día miércoles en la edición de En la Jugada sobre las iniciativas de prevención de la violencia contra la niña y los niños en nuestro país que Fundafan realiza. Y tras cámaras hablábamos un poco de que se ha naturalizado en el hogar ese ciclo y ese espacio de violencia que se genera. Y me decía la licenciada Carolina que hay una escalera de la violencia. Quiero que profundicemos un poco sobre esto y cómo se vuelve un poco vicioso ese círculo de donde es violentada la mujer, luego el niño, hasta los animalitos que podamos tener nosotros en el hogar. Sí, exactamente, ¿verdad? Como la violencia se va poco a poco naturalizando, ¿verdad? Entonces muchas veces en el hogar, ¿verdad?, el hombre, que es el que por lo general es el proveedor, ¿verdad?, es el que trabaja, si sufre algún tipo de explotación, maltrato en el trabajo, ¿verdad?, luego llega al hogar a maltratar a la esposa, ¿verdad?
En este caso, la esposa traslada esa violencia a otra persona más vulnerable, ¿verdad? O que en este caso puede ser un niño, una niña o una persona adulta mayor, ¿verdad? Porque también hay casos de ese tipo. Y luego esa violencia se traslada nuevamente a otro ser más vulnerable que puede ser un animalito, ¿verdad? Una mascota que pueda tener el niño. Puede ser una mascota o incluso esta violencia puede ser manifestada a través de los objetos, ¿verdad? Claro. Que también ya vamos a hablar de los tipos de violencia. Y eso pues nos ubica en un círculo de violencia o en el ciclo de la violencia, ¿verdad? Que ya lo conocemos también, que es el que nunca termina, ¿verdad? Y que tiene varias fases, ¿verdad? Claro. Y que eso lo sufre toda la familia. Entonces, como Fundafam, nuestro trabajo también está enfocado en eso, en erradicar la violencia desde el interior de la familia, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Pues propiciando los espacios, ¿verdad?, de convivencia de los miembros de la familia, en los círculos familiares comunitarios que desarrollamos 2 veces por la semana en cada comunidad, 2 horas cada día. Tratamos de que participe la familia, ¿verdad? Por lo menos, si no está el hombre, ¿verdad?, de la casa, podemos hacer sesiones los fines de semana, pero para que él se integre, ¿verdad? Entonces, poder convivir, y no solo la familia, sino también familias de otras comunidades, y de esa manera poder ir erradicando poco a poco la violencia. Estamos teniendo en nuestra pantalla también material de apoyo que habla sobre ese derecho a la cultura, que esa es la campaña que ustedes están impulsando, sí, sobre que los niños y las niñas tienen derecho también a esa sana convivencia, lo que estamos hablando. Exactamente, sí, estamos teniendo una campaña, ¿verdad?, en el marco del aniversario de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, y también en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género, ¿verdad? En este caso, sobre la campaña de primera infancia, ¿verdad? Que es una campaña municipal que está siendo financiada por el Gran Ducado de Luxemburgo, ¿verdad? Claro. Que es quien está financiando el proyecto en Morazán. Donde estamos reproduciendo este material también en las redes sociales, ¿verdad? En todas las instituciones públicas, en las alcaldías, en las unidades de salud, en las escuelas, en las entradas de los municipios, es decir, donde haya bastante concentración de personas, ¿verdad? De hecho, en el lanzamiento en el municipio de San Simón, en Morazán, coincidió, ¿verdad?, con las fiestas, con la feria del municipio. Entonces, toda la gente que llegaba a la fiesta, a la feria, ¿verdad?, tenía acceso a este material, ¿verdad? Claro. Que muchas veces desconocen que, por ejemplo, el maltrato físico, ¿verdad? Hay personas, o si nosotros vemos en las redes sociales que dicen, gracias a esto yo soy lo que soy, ¿verdad? Y sale una chancla, sale un cinturón, o sea, haciendo hincapié en que la violencia es buena y hace buenos seres humanos o seres humanos exitosos. Entonces, hay un afiche muy bonito, ¿verdad? ¿Puedo mostrarlo? Donde hacemos hincapié en eso, ¿verdad? Que de ninguna manera el castigo físico, ¿verdad?, es... Bueno, aquí voy a mostrar. Esta es la parte lúdica que ustedes también utilizan en estas campañas para formar a todos los que participan y todas las que participan. Sí, por ejemplo, ¿verdad? El derecho a las niñas y los niños a su vacuna, ¿verdad? O a su control del niño sano. Tenemos derecho a la integridad personal, ¿verdad? Las niñas y los niños. Vamos a irlo manteniendo ahí para hacer unas tomas de ese material. El derecho a la identidad, ¿verdad? De las niñas y los niños. Aquí vemos unas ricas pupusas, ¿verdad? Que yo creo que es de lo que más nos identifica como salvadoreñas y salvadoreños. Claro. ¿Verdad? También, que es el derecho a la protección contra la trata, ¿verdad? Ya que es un problema latente. Que sufren nuestras, ¿verdad? Es un problema niñas latente, y las niñas y los niños tienen todo el derecho a ser protegidos, ¿verdad? También derecho a la cultura. Esto es importante porque genera espacios de convivencia en los diferentes espacios donde se desarrollan los niños y las niñas. Exactamente, ¿verdad? Y también el derecho al juego, ¿verdad? Al juego, a la recreación, al esparcimiento, que también muchas veces desconocemos que eso es un derecho de las niñas y los niños, y hasta tratamos de coartar, ¿verdad? Cuando las niñas y los niños tienen que quieren jugar, que quieren saltar, y estamos ahí, no, estate quieto, no. Y no sabemos que estamos bloqueando tantas cosas, el desarrollo de tantas inteligencias, ¿verdad? Porque ahora con el avance de la tecnología también podemos ver que padres compran hasta objetos tecnológicos para que el niño se quede o la niña se quede callada. Sí, y exactamente, y lo que usted está diciendo, ¿verdad? El derecho a ser protegido de eso que usted está diciendo, ¿verdad? Porque la verdad es que las redes sociales son un arma de doble filo cuando hablamos de niñas y niños, ¿verdad? Porque no se le puede permitir
a una niña, ¿verdad? Que tenga acceso, no sabemos el peligro que está corriendo con tanto acosador, ¿verdad? Esto pues, el derecho a la protección, ¿verdad? Aquí vemos que el maltrato físico no debería de existir, ¿verdad? En ninguno de nuestros hogares de El Salvador. El derecho a la justicia, ¿verdad? El derecho a la justicia de las niñas y los niños. Por supuesto, ahí tenemos muchas pues, materiales de apoyo, material lúdico que sirve también en esta formación que es muy importante para las mujeres, para los hombres, para romper esos círculos de violencia en nuestro país. Nos vamos a ir a nuestra segunda pausa, pero al regresar vamos a conversar con la señora Blanca Flor Bonilla sobre cuál es esa violencia de género que enfrentan las mujeres en nuestro país y que justamente Fundafan está trabajando para poder concientizar y erradicar la violencia contra la mujer. Artis, innovación en cielo falso de PVC, un sistema nuevo, liviano y eficiente en las construcciones modernas, resistente a la humedad, reduce la temperatura, fácil instalación, antiinflamable, material amigable con el medio ambiente y no necesita mantenimiento ni pintura. Cielo falso Artis, ofreciendo los mejores diseños y acabados en PVC. Artis. Estamos de regreso y esto es muy importante. Si las mujeres embarazadas han tenido Zika, podrían tener un hijo con microcefalia. PASMO nos invita para que podamos nosotros realizarnos todos los chequeos si usted está en periodo de embarazo y justamente a usar los productos que puedan resguardar su salud, justamente repelente para los mosquitos. Esto nos abona a llevar una ruta de la buena salud para lograr tener una mamá sana y un bebé sano de PASMO. Esta invitación es muy importante para que puedan realizarla las mujeres que están embarazadas. Quiero iniciar también con ustedes, señora Blanca Flor, sobre cuáles son esa violencia de género que aún se está desarrollando en los diferentes territorios, en las diferentes esferas de nuestra sociedad y que justamente ustedes están trabajando para romper esa, como decimos, cadena de violencia que se genera. Bueno, ya Carola explicó la violencia hacia las niñas y niños. Eso se reproduce cuando una persona ya es adulta, ¿verdad? Entonces, pero en nuestro país también existen ya convenios internacionales. Está el convenio de Belén do Pará, que es para el continente de América contra la violencia. Sí, así popularmente así se conoce, pero es la violencia contra, es el convenio internacional contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, este convenio es de la OEA y se aprobó en el año 84 en Belén do Pará, Brasil. Y en El Salvador tenemos la ley por el derecho a una vida libre de violencia, ¿verdad? Entonces, en esa ley, y también hay una política pública nacional, y el IDEM promueve algunos planes, ¿verdad? Con los derechos sustantivos y planes contra la violencia. Entonces, en esa ley tenemos... Se contempla tenemos varios delitos. Aquí solo hemos incorporado los delitos la violencia política en esta campaña. Esta campaña se llama Abre tus ojos. Porque a través de los ojos lleva, digamos, uno puede pensar y llega al cerebro, y la violencia es de tomar conciencia y cambiar su forma de relación con las personas. Entonces, esta es la violencia política. Esta no está incorporada todavía en las leyes, hay que hacer esas reformas. ¿Qué encontramos en ese tipo de violencia política hacia las mujeres? Es, digamos, la obstaculización, la marginalización, el sacar memes, ¿verdad? Poder no dejarlas participar. Sino impedirles de todas formas a que participen en cargos públicos o en cargos, digamos, donde se toman las decisiones para el país, para un municipio, ¿verdad? Esa es la violencia política y esa es bien común. Y vemos, si vemos la Asamblea Legislativa, pues hay una gran diferencia entre diputados y diputadas, pero la mayor diferencia es entre alcaldes y alcaldesas, que no llegamos ni al 10% de alcaldesas en el país. Y la ley dice que al menos el 30% deben de haber mujeres, ¿verdad? Entonces estamos... Un mensaje sería para los diferentes institutos políticos para que puedan abrir. Y también a la población a que voten por mujeres. Las mujeres tenemos mucha capacidad, solo el hecho de administrar una familia, un hogar, con recursos tan limitados, eso nos da una gran capacidad. Y que se hace una buena administración. Ahí está la otra, que es la violencia sexual, que son todas las formas, digamos, de contacto sexual, ya sea físico o verbal, que le hacen daño a las mujeres, ¿verdad? Y que se hacen en contra de la voluntad de las mujeres. Ese es el otro delito.
La violencia simbólica, que es las imágenes que denigran a la mujer. Digamos que se quiere vender un objeto, claro, y ponen a una mujer allí semidesnuda, ¿verdad? Para llamar la atención. Esa es la violencia simbólica. Violencia patrimonial. Es un ejemplo. Esa es cuando se destruyen los bienes en una familia, por ejemplo, que llega el esposo, digamos, borracho, ¿verdad? Entonces, porque el alcoholismo en el país también es bastante alto. Claro. Entonces, y lo más terrible es que pueda golpear a una mujer. Sí, golpea a una mujer y destruye sus muebles. Claro. Digamos, delito fue reconocido por primera vez en el año 2000 en la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Y hoy es parte de esta última ley que le menciono. Ya de la violencia contra las niñas y niños, pues ya hemos hablado algo, ¿verdad? La violencia psicológica y emocional es cuando se quiere manipular, se manipula, claro, a la mujer. El tiempo se nos está terminando y sabemos que hay muchas... Esta es la más grave porque es quitarle la vida a una mujer, claro, por razones de odio o de no aceptar feminicidio. Que sea Quiero mujer. Invitarles a ustedes para que nos hagan una reflexión final de cómo debemos unirnos nosotros por el tiempo en contra de la erradicación de la violencia contra la mujer y nuestros niños y niñas. Bueno, en primer lugar, la violencia la reproducimos las personas adultas. Y también las reproducimos viendo medios de comunicación. Claro. Entonces, que sepamos seleccionar esos medios de comunicación, que no aceptemos que nos violenten, que le pongamos límite a las relaciones cuando hacen daño por razones de violencia. ¿Y la campaña se llama? La campaña Abonando su Futuro, ¿verdad? Un llamado a hacerla... a hacerla cumplir, ¿verdad? Cada uno y cada una los derechos de las niñas y los niños, ¿verdad? Apoyando tomadores de decisiones que apoyen estas acciones, ¿verdad? Que veamos el ejemplo de Argentina, por ejemplo, que está retrocediendo, ¿verdad? Con los derechos de las niñas y los niños, ya que se está legalizando el trabajo infantil. Así es que creo que eso es muy importante. Quiero agradecerles... Y aquí tenemos que erradicarlo. Claro. Exacto. Quiero agradecerles a ustedes. El tiempo se nos queda corto para abordar estos temas, pero vamos a seguir ampliando. Y gracias por habernos acompañado y buen trabajo que realizan en su Gracias por entrevistarnos. Quiero también informarle que, como lo dice el Ministerio de Salud, bien dicho y bien hecho, por primera vez hay un Centro Nacional de Radioterapia para tratar gratuitamente el cáncer. Sigamos en la buena ruta de la salud. Nos vamos. Feliz tarde.